Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y la conversación con Miguel Seara Hatton. Yo te decía, Miguel, que yo quiero que tú me complazcas en la posición del concepto por el modelo económico, porque las cosas que tú nos dices del turismo, del oro, etcétera. Ok, perfecto, eso está dentro de la estructura económica y dentro del aparato productivo. Lo que dice el Banco Central es lo que le afecta en lo que tú indicas o puede indicar sobre la política monetaria. Ahora, un modelo económico no solamente se rige por la política monetaria, también se rige por política fiscal y por muchísimas otras políticas públicas. El modelo económico habla mucho de la estructura económica, de la dinámica económica, cómo funciona el aparato productivo. Correctamente. Entonces, yo siento que más que un problema de política monetaria, ha habido un problema de política fiscal. Y tal vez entonces en esa concatenación o esa relación de política fiscal con política tú hablas del modelo. No. Entonces, habría que ver cuáles son las fases que habría que cambiar. No tiene que ver ni con política fiscal ni con política monetaria. O sea, son accesorios a cómo funciona la estructura productiva. Primero, un poco aclarar qué significa agotar modelo, porque eso crea mucha confusión. Los modelos económicos no se agotan a menos que no haya un cambio tecnológico irreversible. Por ejemplo, en el siglo XIX, aquí el medio de transporte era la recua. Y la recua generó una cultura y una conducta y un respeto a quien era el recuero, el que movía la recua. Sí. Las redes, ¿no? De respeto. Y creó todo un negocio y una identidad. Eso está muy estudiado en el país, ¿no? Pero eso desapareció. Entonces, eso se agotó. ¿Me entiendes? Eso es agotarse. Porque ya no había forma de volver para atrás a la recua. Exacto. Eso es acotarse. Se agota cuando tú sustituyes la máquina de vapor por una máquina de combustión interna. Correcto. Ya eso se agotó. Eso no puede echar para atrás. Sí, tú puedes tener por hobby una máquina de vapor para de colección, pero no para producir. Entonces, los modelos se agotan así. Entonces, ¿qué es en realidad lo que estamos hablando? Los estilos de crecimiento. El estilo, la forma como se organiza la sociedad para producir y distribuir. Eso es lo que tiene problema. Ahora, tú puedes tener, ahí hay dos niveles. Una de las tesis que yo he venido sosteniendo y he tratado de presentar bastante evidencia empírica al respecto es que el modelo crece y genera pobreza. ¿No? No es un modelo socialmente incluyente. ¿Por qué? Porque genera poco empleo y genera empleo de mala calidad en el largo plazo. Entonces, ese es el punto nodal de mi argumentación. Y eso hace que te genere una sociedad muy segregada y muy segmentada. Segregada socialmente, segregada territorialmente. Entonces, yo estoy insatisfecho con ese modelo y para mí ese modelo no sirve y hay que sustituirlo. Pero hay gente que se ha beneficiado con ese modelo y puede decir, no, espérate, déjame ese modelo ahí. Esa forma de funcionamiento de la sociedad dominicana a mí me ha favorecido. Bueno, pues yo a eso le digo que aún a esos, aún dejando todo igual el tema de exclusión, el tema de distribución, el tema de generación de pobreza, aún dejando todo igual, ya ni siquiera para esos que se han beneficiado, ¿no?, de los ritmos de crecimiento de la economía dominicana, ya le funciona. Porque la economía está perdiendo ritmos de crecimiento. Ya las fuerzas, los motores, se le están frenando. Y esta economía funciona, la única forma que esta economía funciona es con dólares, es con divisa. Y cuando la divisa se cae, o cuando la divisa se frena, por X, por Y, cuando somos incapaces de generar divisas suficientes, la economía entra en una crisis. Como ocurrió en los 80. Y antes ocurría cada vez que el azúcar, en la danza de los millones en la década del 20, cuando se cayó el precio del azúcar, fue terrible esa crisis en este país. Ese caso fue el azúcar y seguía el ciclo del precio internacional. Pero ahora, el argumento que estoy sosteniendo es que no es un problema de demanda. Hay un problema de demanda, es cierto, pero también hay un problema de cómo nos hemos organizado en este país, que ha ido generando una serie de, no me gusta usar la palabra distorsiones, pero una serie de fisuras en el aparato productivo, ¿no?, que te está frenando a la economía dominicana. Entonces, ese es un poco lo que hay que transmitir. Y por eso cuando yo digo, no todo, cuando aquí la gente que dice se agotó el modelo, o hay que cambiar el modelo, primero cuando se agotó el modelo no estoy de acuerdo, porque no ha habido un cambio irreversible. Yo creo que podemos reorganizar el turismo, reorganizar la actividad de zona franca,
¿no? Reorganizar la actividad exportadora para que siga generando divisas. Lo que dejó de funcionar o está funcionando ya con muchos problemas es la forma como lo veníamos siendo hasta el día de hoy. Ya esa forma sí, no está pero si el crecimiento del 2004 al 2007 generó más de 400.000 empleos, más de 800.000 empleos, pasó más de 400.000, según cifras del Banco Central, más de 400.000 personas volvieron a dejar la pobreza, que se crearon el 1.800.000. Si crecimiento da empleo, si al crear empleo tú pasas, deja la pobreza, ¿dónde está agotado? Ezequiel, ¿Dónde es que está el fallo del modelo Ezequiel, según lo que tú indicas? mira los números, un poco, trata de mirarlos los números con más objetividad. Cuando tú me dices que se bajó, crecimos 12.5 veces, Ezequiel. Eso es una cifra astronómica. Los años de la crisis, crecimos 12.5 veces, 7 años consecutivos. Y a pesar de haber crecido 12.5 veces, ¿no? Terminamos con 1.5 millones de pobres más, o un 41% de la población pobre. Y lo peor aún, que la población no pobre no creció. Eso lo discutimos una vez aquí. Sí, pero tú no te pones al crecimiento. No, de ninguna manera. No, lo que yo me estoy diciendo es que la forma como estamos creciendo, porque exacto, en los últimos años, ¿cómo crecimos? Por deuda. La deuda fue lo que te sostuvo el crecimiento. Y no hay forma de sostenerse a largo plazo en deuda. Tú te puedes sostener hasta que llega un día que alguien dice, mira, ¿sabes qué? No te presto más plata. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el punto que yo te quiero llevar digamos, a la consideración. ¿Y estos bajos salarios, a qué se debe? O sea, ¿cuál es la razón? Precisamente es un modelo cuya característica fundamental es la exclusión. Tú tienes... El Banco Central, en su análisis en respuesta a tu planteamiento, Miguel, hace alusión en la parte final a un reconocimiento de la ampliación a una remuneración al sector trabajo mucho más eficiente, y reconoce de que el tema salario es un problema todavía. Y sí, y que la reducción de la pobreza se ha resistido. Pero es una cosa estructural del aparato productivo. ¿Tú me entiendes? O sea, el tema del salario, porque la lógica del salario ha sido digamos, el factor castigado por diferentes lógicas a lo largo del tiempo. ¿Entiendes? Cuando tú analizas el ingreso promedio, tú lo ves que siempre ha sido, empieza desde Trujillo, la primera ley de Balaguer, en el 66, ¿cuál fue? La ley de austeridad, y lo mantuvo fijo el salario a 75 pesos hasta el año casi 78. No, desde que llegó Guzmán lo puso en 125. Lo llevó a la tumba la ley. ¿Me entiendes? O sea, el tema del salario siempre ha estado castigado en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque el salario en la economía dominicana es un ingreso. Primero, el salario para la empresa es un costo, pero no es un ingreso de venta. Correcto. ¿Me entiendes? Como sector no es un ingreso de venta, porque la venta, el motor está afuera. ¿Entiendes? Entonces, para el empresario competir, tiene que intentar sostener bajo el salario. Entonces, el salario social, que debía un poco compensar, se ha deteriorado históricamente. O sea, nosotros hemos sido históricamente el país que menos ha gastado en salud y que menos ha gastado en educación. Hemos competido siempre por estar en el último lugar, o si no el último, en el penúltimo, o en los 3 últimos, ¿no? Dependiendo de los años. Tanto en salud como en educación. Pero estamos así en transporte, estamos así en una serie de cosas de agua, de servicios públicos en general, que es el salario social. ¿Tú me entiendes? O sea, tú recibes un salario mensual, pero también tú tienes que pagarle la escuela a tus hijos privados, tienes que pagar un seguro por si te pasa algo, estatales. Tienes que comprarte un carro porque el transporte no sirve. Deficiencias estatales. Los mismos empresarios no pueden invertir porque claro, entonces tú tienes un problema del salario social. El otro problema que tiene que ver con esto es la distribución del ingreso. Correcto. La distribución del ingreso en la economía dominicana, nosotros somos, yo traje un cuadrito aquí, en América Latina, nosotros somos el país, somos el segundo o el tercero más desigual, el segundo, después de Brasil. Y la relación que hay entre
el ingreso del 20% más rico y el ingreso del 20% más pobre en la República Dominicana, según los datos de la CEPA, yo se lo puedo enseñar ahora, es 26 veces y somos el primero, o sea, la distancia mayor. Sí. Tenemos un índice de Gini de distribución que nos coloca en la posición 25, 24, 25, 26 en el mundo. Entonces somos un país muy desigual y tenemos una dinámica que se va generando desigualdad. El problema del empleo, podemos discutirlo, el empleo, mira, el 56, como el 70 y pico % del empleo que se crea es informal. Es informal, ¿no? Yo hice un cálculo de entre 2000 y 2008, que el 46% del empleo, yo lo he repetido, no sé si lo habrás repetido aquí la vez que vine, pero el 46% del empleo que se creó nuevo, Sí, tú lo dijiste. se creó en servicio doméstico, Informalidad. informalidad, ¿tú me entiendes? Y ahora hay un dato del total del aumento de los empleos formales en el Estado y el sector privado, ¿no? Se aumentaron 272,000 empleos. Y el 65% fue en el Estado. Entonces tú me puedes decir, ¿cómo tú me vas a crear una economía en donde el 65% del empleo formal fue el Estado? Por Dios, o sea, eso te está diciendo que el aparato, la forma de organizar la economía, está fracasando. Vamos al siguiente segmento, que es el último, Miguel. No nos corten, amigos. Manténganse en sintonía con nosotros. Así es.